Señor por su amor, por su misericordia. Vamos a leer en el Gálatas, en el capítulo 5, para que busquen el libro de los Gálatas en la página 214. Santo es el Señor. Entonces vamos a estar orando sabiendo esto, hermano, que ha sido dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, porque todo hombre es mentiroso. Entonces vamos a orar al Señor para que tome el dominio del vaso, reprendiendo las tinieblas, echando fuera las fuerzas contrarias, para que el Espíritu Santo tome dominio, clamando para que el Espíritu Santo tome dominio de su mente, tome dominio de sus oídos, tome dominio de su ser, y usted no esté entrando, no esté saliendo con esa irreverencia tan terrible, porque si usted cree que Él está aquí, Él es más grande que un juez de esta tierra. Él es más grande que cualquier rey o presidente de esta tierra. Él es más grande que cualquiera que tenga renombre, al cual el hombre le tiembla y le tiene reverencia. Él es más grande. Santo es el Señor. Y si creemos realmente que Él está aquí, entonces, por amor a Dios, tenga reverencia. De tal manera que si el Señor llega y toma un vaso y le dice, si no me quieres oír, vete, salen murmurando y criticando. Así de sencillo. Toma un vaso, enseguida quien te ha ofendido. Dios no puede hablar así. Pero usted sí. Puede ser muy reverente delante de los hombres y delante del Señor. No, Dios nos ayude y Dios nos guarde. Él es digno de reverencia. Que le oiga. A los que no se oyen es a los locos. A esos sí no se oyen. Dios nos ayude y nos guarde. Recuerde que la Escritura declara que Balaán entró en locura y no lo oía mucho pueblo, se iban tras él. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Vamos a leer ahí en el capítulo 5 del libro de los Gálatas, desde el versículo 7 hasta el versículo 15, del 7 al 15. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis. Mas el que os inquieta llevará al juicio quien quiera que Él sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos ayude. Una de las cosas que están escritas, establecidas por la palabra de Dios, es la voluntad de Dios en cuanto a la salvación del hombre, en cuanto al propósito de Dios, porque sabemos que aquí, en este planeta Tierra, hubo un comienzo, y ese comienzo, indiscutiblemente, lo hizo el que tiene el dominio y el poder sobre todas las cosas. Hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay, pero lo hizo con un propósito de Él, porque está escrito que Él, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Está escrito que Él preparó todas las cosas para que nosotros caminásemos en ellas. De tal manera que todas las cosas fueron hechas por el que hizo al hombre, todo lo hizo con un propósito de Él. Un propósito de Él, no de ningún hombre. Y esto es para que ninguna carne se gloríe, ninguna carne se jacte delante de Él. De allí que todas estas cosas fueron de esta manera. Dios tomó, a través del tiempo, tomó hombres, en el cual puso su palabra. Y esta palabra la puso Dios con un sentido
Esta palabra no se le entregó al hombre así por casualidad. Las cosas que miran nuestros ojos, las que podemos ver todo y podemos palpar, y aún las que no podemos ver y las que no podemos palpar, las creó el Dios que hizo estos cielos y esta tierra. Pero esto no fue creado por casualidad, como los hombres en su ciencia y no en la ciencia de Dios quieren declarar las cosas que ellos mismos no las pueden entender. Y todo lo que vemos fue hecho con un propósito. Dios no le dio la palabra al hombre por casualidad, se la dio con un propósito. No se la dio por dársela, porque cuando el hombre recibe la palabra y no puede comprender que esta palabra viene con un propósito de parte de Dios, no puede entender y comprender que todo en Dios está hecho por cuanto Él conoce y sabe todas las cosas. Santo es el Señor. Aún cuando es entregada la Sagrada Escritura, podemos mirar en el libro de Apocalipsis que el diablo en Dios está metido en el lago de fuego. Porque todo es un propósito y verá que culminará metiendo a ese espíritu que tiene al mundo en guerra, en engaño, en extravío, que lo tiene en muerte, que es un desastre la humanidad en su pecado. Ese será metido en el lago de fuego al culminar el propósito de Dios. Santo es el Señor. Y Dios, para cumplir este propósito, la palabra se la ha dado al hombre, para que el hombre la reciba, la ame y la lleve en su cumplimiento con temor y temblor. No para que el hombre se crea a Dios, no para que el hombre se crea que va a hacer algo, sino para que la obedezca, para que tema esa palabra con temor y temblor. Santo es el Señor. Que el hombre pueda entender que cuando fue criado en el Adán, en el Edén, allá el enemigo metió su parte en el hombre. Y que Dios le dice al hombre: tú eres carne, yo no contiendo contigo. Que Dios le dice al hombre: al necio le dejo en su necedad. Y de allí que el hombre tiene que entender, o tenemos que entender los hombres, que lo de Dios es un propósito que no está en mente humana, que no conocemos el mañana, ni aún una hora alante de nosotros, de tal manera que el que sabe y conoce todas las cosas lo dejó establecido en un libro que se llama el libro de la vida. Un libro que usted lo puede cargar en la mano, pero ahí está el principio y el fin de todas las cosas. Y que Dios en su amor y en su misericordia ha dado su Santo Espíritu para que el hombre pueda caminar en esta vida a través del propósito de Dios. Porque son muchos los llamados, multitudes de personas son llamados a servirle a Dios. Pero este libro de memoria declara que son pocos los escogidos, elegidos por Dios para servirle. Porque son pocos los que no se creen Dios. Son pocos los que no van a creer que Dios está equivocado. Son pocos los que se humillan a esa palabra. Son pocos los que se someten a lo establecido por Dios. Y son muchos los que quieren dar mandamientos, los que quieren dar ordenamientos, los que quieren hacer como ellos quieren y no como Dios manda en la sujeción a la palabra, que está dada en preceptos, leyes, mandamientos, ordenamientos, decretos, para que el hombre los haga y viva. Santo es el Señor. De allí que estas cosas se presentan de esta manera y de esta forma. El hombre es llamado para que viva por fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que viva por fe. Porque esa fe que Dios demanda de parte del hombre es la fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Santo es el Señor. Yo le voy a pedir a algún hermano que consiga donde está escrito los que predican el Evangelio, vamos a decirle, por vanagloria, por envidia, por causa propia del hombre, y los que predican enviados por Dios.